El Congreso, como hemos querido destacar hasta de forma gráfica, con el título en azul, parte del título en azul, del título total del Congreso, destacando deberes de los socios, gira en torno a esto y más. El título también hace referencia al interés social y hemos hablado de los deberes de los administradores y hemos hecho referencia a un equilibrio entre los deberes de los administradores y los deberes de los socios en el gobierno corporativo. En esta sesión nos centramos en los deberes de los socios y podemos ver un hilo conductor en las cuestiones que vamos a comentar en esta sesión, en este sumario, donde comenzaremos reconsiderando, como decía ayer el profesor Pulido, ideas fundamentales como el binomio derecho y deber como una base de la configuración jurídica de cualquier relación contractual, podríamos decir, y la del accionista también, porque el accionista es un contratante, además de ser una persona con un determinado estatus en el seno de la organización social. La Directiva 2017-828 subraya esto, que quizá habíamos olvidado en algunos momentos, que el accionista tiene también deberes. Pero esa directiva, pues veremos en el punto 3, hace referencia fundamentalmente a un tipo de accionista, al inversor institucional. Y hablaremos del inversor institucional brevemente y del activismo accionarial. Y luego volveremos en el epígrafe 4 al fomento, a la directiva, al fomento de la implicación de los inversores institucionales, del accionista en la vida societaria, como algo que es positivo. Se puede temer por parte de los administradores, pero también se puede se considera en ocasiones como algo positivo en función de cómo se ejerza ese activismo. En cuanto a los deberes, ayer nos decía acertadamente Segismundo Álvarez Royo Villanoga que son deberes no solo para los accionistas, sino también para otros sujetos, lo veremos, y que son deberes fundamentalmente de información. La directiva, comentaremos, podría haber hecho referencia a eso más que a la transparencia. Se ha centrado o ha hecho referencia a la transparencia, que ciertamente es un término muy acertado, pero quizá no suficientemente explícito a la hora de delimitar deberes o configurarlos. Resulta que, menos mal que es una directiva y que podremos limar asperezas, pero que si desde el mismo gobierno de un Estado introduces una nueva norma, puedes generar discordancias con otras existentes, mayor puede ser este supuesto si la norma es promulgada desde la Unión Europea. Y veremos cómo hay algunas contradicciones en el ordenamiento jurídico español entre lo actualmente promulgado y lo que tengamos que transponer. Participación, ¿para qué? Pues en el séptimo punto de nuestra sesión veremos cuál es el objetivo genérico que pretende el legislador cuando desea que se impliquen los socios y cuáles son los objetivos específicos incluso que se ha puesto o que le ha puesto al inversor institucional. Comencemos entonces con el equilibrio entre deber y derecho que debe existir, que existe en casi cualquier relación jurídica interpersonal. Y el contrato de sociedad es un contrato con sus singularidades, es distinto del contrato bilateral de cambio, los contratos inalagmáticos, la compraventa, por ejemplo, en el cual esta reciprocidad, este equilibrio entre deberes y derechos está más claro, donde las prestaciones de las partes son recíprocas, donde además las prestaciones se compenetran muy bien, por supuesto también en el de sociedad, pero de un modo muy lógico, que se van engarzando unos eslabones con otros, pues las prestaciones de las partes, una compraventa, pues cosa, precio, pues son cuantitativamente equivalentes, pero cualitativamente distintos, pues la cosa cualitativamente distinta del dinero, pero en principio las partes consideran que son cuantitativamente equivalentes. En el contrato de sociedad podría empezar a desdibujarse pues, la existencia de tantos deberes como ahora estamos considerando que tiene el accionista si
nos vamos a sus orígenes y es un contrato en el cual las prestaciones de las partes cuantitativamente no tienen por qué ser iguales. Yo aporto a la sociedad tantos euros, este otro mayoritario está aportando más. Cualitativamente, sin embargo, son iguales y una vez hecho esto, ayer también se decía que en la Ley de Sociedades Anónimas del 51 parecía como si el único deber que tenga el socio es aportar, que se llegaba incluso a configurar así su estatus y entonces puede suceder que realizada la aportación patrimonial se acabaron mis deberes y solo tengo derechos. Y además, en esta directiva se habla de identificación de los socios para que los administradores puedan conocerlos y el activismo, digo, no solo es negativo, es positivo, animarles a que participen en la sociedad y en la sociedad de capital frente a la sociedad de personas o a las sociedades personalistas. Esto también está desdibujado, pues en las personalistas está el intuitu personae. Elegimos a los socios por sus condiciones personales, debe haber confianza con ellos, se implican más en la sociedad, se presume que van a administrarla. En cambio, en la sociedad de capital, intuitu pecuniae, tanto dinero cuanto aportas, esto es lo que nos interesa. La entrada de nuevos socios, fruto de una transmisión de las partes sociales, de las acciones, pues es en principio libre la transmisibilidad de las acciones, pueden estar sometidas a restricciones. Si pensamos en las sociedades cotizadas, que en gran medida son a las que hace referencia o fundamentalmente hace referencia esta directiva, ahí la transmisibilidad de las acciones se produce en un mercado secundario donde es impersonal la negociación. De hecho, la definición de valor negociable que hay en el ordenamiento jurídico español se dice que son valores que deben ser negociados, que puedan ser negociados en un mercado de negociación impersonal, de modo que la identificación que ahora pedimos de los accionistas está rompiendo con una inercia. Y si pensamos en esta imagen, a todos más o menos nos suena, Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, la Revolución Francesa, pues quizá no la emparejamos con, pues ahí está la fecha de la declaración, 1789, muy fácil de recordar, 3 números sucesivos, con otra que se produjo 6 años después, 1795, y que hace referencia a los derechos y deberes del ciudadano. Esa no la conocemos tanto. Y no digo yo que desde la Revolución Francesa hasta la fecha se haya rebajado el nivel de exigencia de deberes y el nivel de implicación de una persona que ha tenido que quizá un presidente norteamericano, John Fitzgerald Kennedy, decir no tengo que pensar en lo que mi país puede hacer por mí, sino en lo que yo puedo hacer por mi país. Entonces no digo que se haya convertido en esto el escenario internacional, pero sí que es cierto que a veces pensamos más en nuestros derechos que en nuestros deberes. Y aparece esta directiva 2017/828, donde se habla de que se modifica una directiva de derechos, la 2007/36C, y realmente lo que está haciendo al modificar derechos, modificar el modo de ejercer esos derechos, es regular algunos nuevos deberes. Y esto abrió un debate en la doctrina sobre la existencia de los deberes tipificados en la normativa societaria, el de aportación, por supuesto, pero ahí está el de prestaciones accesorias y tantos más, y no solo en la directiva societaria, sino en normas que están relacionadas con el derecho de sociedades, pues las ofertas públicas de adquisición de acciones, las OPAs, el mercado de valores. Entonces, el debate doctrinal con motivo de la promulgación de esta directiva, incluso antes de que se promulgase, ha empezado a categorizar los deberes de los socios, los tipificados legalmente, los de nueva tipificación, la directiva, con ese deber de información, otros deberes para los accionistas, para otros sujetos, y deberes configurados doctrinalmente sobre lo que se podría regular o lo que implícitamente está en la regulación. Y tengo el placer, teniendo presente aquí a la profesora Birkmose, de presentar un libro editado por ella donde la doctrina empieza a considerar esta categorización de los deberes de los socios, shareholders' duties, y se han publicado más libros, artículos sobre esta materia. En la Cátedra de Derecho a los Mercados Financieros
estábamos en una fase anterior del debate. Aquí se ha hablado también de los reconfigurados deberes de los administradores y estuvimos trabajando sobre eso, y en el proyecto de investigación en cuyo marco se encuentra este congreso hay también un libro en el que contaremos con varios autores de los que contribuyeron al libro editado por la profesora Birmose, incluida ella misma. En el proyecto de investigación, pues también el profesor Florian Möslein, el profesor Matías Sims y investigadores de la Cátedra de Derecho a los Mercados Financieros, otros juristas, sean académicos, no, para hablar sobre un poquito sobre el marco el programa de este congreso en gran medida se corresponde con el del libro, un poco sobre los deberes de los administradores que ya habíamos comentado, el interés social como marco y los deberes ya tipificados de nueva tipificación y doctrinalmente configurados de los socios. En consecuencia, podría decir el accionista al legislador, como a veces se dicen en las relaciones interpersonales: no me quieras tanto, me estás hablando de cómo debo yo ejercer mis derechos, modificando la Directiva 2007/36, y me estás imponiendo deberes. Pues sí, se le está imponiendo deberes, y hablemos, como estamos hablando en este congreso, en esta sesión también, un poco de ello. Y los artículos de la Directiva 2017/828 realmente lo son de la Directiva 2007/36, porque la Directiva 2017/828 hay 3 artículos, uno larguísimo, no tanto, en el cual se modifican artículos de la Directiva 2017. De modo que cuando citamos, pues, con sus añadidos latinos o no latinos, el artículo 3 bis, 3 ter, no son de la Directiva 2017, sino de la 2007, modificados por la Directiva 2007. Bien, pues el capítulo 1 ter de la Directiva 2007, modificada por la 2017/828, hace referencia al deber de transparencia de los inversores institucionales, también de los gestores de activos, porque los gestores de activos, ¿quiénes son? Pues quienes gestionan a un inversor institucional sin personalidad jurídica. Los fondos de inversión son patrimonios separados sin personalidad jurídica propia. ¿Quién ejerce los derechos o quién decide sobre qué vamos a hacer con este patrimonio para adquirir condición de accionista? Los gestores, ¿no? Incluso cuando en algunas ocasiones las instituciones de inversión colectiva tienen forma societaria, las sociedades de inversión, en ocasiones su consejo de administración dice: pero cedemos a los gestores de una gestora de instituciones de inversión colectiva nuestras funciones, que ellos sean los que nos gestionen. Entonces hace referencia también a los gestores de activos y a los asesores de voto, por lo que se comentaban en algunas de las sesiones de ayer, porque hay algunos inversores institucionales que dicen: no conozco al detalle todo lo relativo a las sociedades en las cuales tengo invertido mi patrimonio y soy accionista, pues que el asesor de voto me lo diga. Y esta directiva le ha ido dando forma a esa realidad y ha ido regulando ese escenario. Y también al hablar del derecho de voto, de la remuneración de los administradores, se han impuesto deberes que se están viendo en este congreso y en esta sesión veremos levemente. Y para que los deberes no se queden en el éter, la directiva también establece sanciones. Y para que además este congreso no se quede en el éter, habrá una mesa redonda, y en el libro también habrá una parte final con 3 capítulos para hablar de la exigencia de responsabilidad por incumplimiento de esos deberes. De esto en mi sesión no diremos nada. Los inversores institucionales, por lo tanto, y su condición de accionista y el activismo accionarial. También se habló ayer y comentamos ahora un poquito que la directiva ha sido demasiado restringida a la hora de referirse al inversor institucional. Inversores institucionales pueden ser fondos hay de 1000 tipos por razones diversas, sea renta variable, renta fija, sean mixtos o sea por el tipo de público que quieren atraer, fondos que se llaman a sí mismos éticos porque invierten en sociedades que a sí mismas también se denominan
denominan éticas, que respetan al medio ambiente, que hacen labor social, que son, hoy día diríamos, con un término que resume todo, sostenibles. Bien, pues fondos de pensiones, fondos de inversión de alto riesgo, los hedge funds. Ayer se decía que la directiva, sin embargo, se ha referido a los fondos de pensiones y a las compañías de seguros que sus patrimonios los invierten en otras sociedades para buscar una cierta rentabilidad. Bien, sean cuales sean, y especialmente los hedge funds, los fondos de inversión, se dedican en ocasiones al activismo accionarial. Este señor es Carl Icahn, desde los años 60 se dedica al activismo accionarial. Hay fotos de él en Internet, todas las que se quiera, porque son décadas las que lleva ocupando posiciones de protagonismo en el mundo de la inversión. Por lo tanto, Carl Icahn podríamos decir que es la cara icónica o la cara icónica del activismo accionarial, y él, a través de Icahn Enterprises, una holding, y desde los años 60 pues con compañías de capital riesgo, pues ha ido realizando inversiones en entidades, en sociedades bien conocidas, pues TUA, Texaco, Phillips Petroleum. Algunas de ellas han tenido que doblar la rodilla ante lo que él decía en la Junta, con sus inversiones, con los votos, en el Consejo de Administración, con las posiciones que ha ocupado ahí, en los medios de comunicación, con la influencia que ejerce, y Texaco y Chevron pues tuvieron que proceder a una fusión. Una OPA hostil sobre TUA pues también tenía a Carl Icahn como uno de los que movían los hilos. eBay tuvo que deshacerse de su entidad de pagos y ahí tenemos a PayPal, tan conocida como eBay prácticamente. Aquí tenemos los 10 fondos activistas más voluminosos de la esfera internacional. Pues Elliott, bien conocido, Cevian, en sexta posición está Carl Icahn con sus fondos, y ahí tenemos las entidades en las que invierten, también bastante conocidas. En España, el activismo accionarial no es muy significativo hasta la fecha. En la encuesta que hemos hecho desde la Cátedra de Derecho de los Mercados Financieros, con la colaboración o pues, el mismo grado de implicación y participación de emisores españoles, hemos hecho un estudio de campo, podríamos decir, en un universo de sujetos restringido, que son las sociedades cotizadas españolas, que es un mercado estrecho, pues 132 entidades, y pudimos dirigirnos a todas ellas y obtener respuestas sobre este tipo de ideas más o menos conocidas, pero conocidas en esta ocasión gracias a esta encuesta de un modo bien preciso y en términos proporcionales cuantificable. Pues, las propias cotizadas nos han dicho que en la primera pregunta es significativa la participación en su accionariado de fondos activistas. Pues en su propia compañía, un 85% de ellas nos dicen que no, y en las demás, ellas no tienen un conocimiento tan concreto de las demás, nos dicen que su sensación es que un 64%, y a lo mejor es más que una sensación, 64% de ellas dicen que no. También les hemos preguntado si el activismo, que puede ser positivo, puede ser negativo, desde la perspectiva de las propias sociedades participadas, es positivo, y nos han dicho en un 64% que no lo consideran muy positivo. No tendría por qué ser así, pero esto es lo que sucede. Porque ¿qué es lo que hacen los inversores a los cuales les estamos pidiendo derechos? En función del grado de participación que tengas en la sociedad, aunque estés dentro de ella, si no es muy significativa tu participación, se puede decir que eres un outsider. Estás ahí y otros votan, y tú, aunque levantes tu voz y tu mano y votes, pues te sientes fuera. Y quien tiene una participación más significativa pues es un insider, pues decide, sea junto con el Consejo de Administración o sea diciendo en junta, pues lo que yo digo tiene más peso. Es positivo el que los outsiders, que en cualquier caso dicen, aunque yo no pueda decidir, pues quiero decir algo para que se me escuche, y los insiders reconsideren, pues es positivo el que haya fondos activistas que en bastantes ocasiones tienen posiciones de outsiders, que sin embargo en su activismo generen opinión y
ayuden al debate, que es una de las palabras que aparece, pues, aparecía en el Congreso ayer en algunas de las sesiones, aparece en ocasiones en la normativa, ayude al debate en la Junta, para que la Junta no sea un órgano muerto. Los hedge funds, como fondos de inversión, en ocasiones son outsiders y se encuentran a los fondos de pensiones, a los cuales se refiere la directiva, que tienen una posición más largoplacistas, tienen grandes masas de patrimonio, diversifican menos, estudian más antes, después puede ser que sigan estudiando, pero dejan la inversión y adoptan una actitud más pasiva. Y es positivo el que lleguen los hedge funds que tienen una inversión, ellos personalmente tienen un volumen elevado, pero diversifican, y entonces en cada sociedad, muchas de las sociedades en las que participan, pues son minoritarios, pero son más activos para que les escuchen los largoplacistas, para que les escuche el consejo, y esto es positivo. La Directiva 2017 llora en sus considerandos, denuncia pues el cortoplacismo, anima al largoplacismo, dice que de ese modo incluso hasta la inversión en I+D+I de las compañías pues, sería más elevada si saben que no les van a estar pidiendo dividendos anuales con unas políticas empresariales cortoplacistas para obtener beneficios rápido, y entonces va redibujando el modo de actuar en la compañía, diciendo identifíquense ustedes para que les puedan los administradores dirigir mensajes, saber con quiénes están estableciendo ese debate, piensen un poco más en el largo plazo. Ya veremos qué es lo que queda de esto. Y en cuanto al activismo accionarial, también se comentó ayer que del mismo modo que se están regulando deberes de los socios para ponerles en pie de igualdad con los administradores, con su largo catálogo de deberes sintetizado, como nos decía ayer la profesora González, en dos grandes categorías, lealtad y diligencia, pero esos deberes pues, se están también configurando en los inversores. Se ha pensado, bueno, y al igual que el código de buenas prácticas de los administradores, igual que los informes anuales de gobierno corporativo, y al igual que en Reino Unido hay un código para los inversores institucionales, el Stewardship Code, ¿qué tal hacer algo así en España? Por parte de las sociedades cotizadas españolas, un 78% de ellas dicen que les parecería bien que se hiciese tal código en España para los inversores institucionales, y que se les pida cuentas anualmente, un 71% de ellas también dice que sí, y que sea la CNMV, la Securities Exchange Commission en España, quien les pida estas cuentas, dicen que también. Pero del fomento de la implicación de este desideratum del legislador en la Directiva 2017-828 a que de verdad se impliquen, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ni tan siquiera con que se identifiquen vamos a conseguir que se impliquen. Hay bastantes barreras que superar. Primera, esa apatía racional sobre la cual se ha hablado mucho en la doctrina de los accionistas, pero junto con ella la información e incluso la formación para poder interpretar esa información y terminar implicándote. ¿Qué es lo que sucederá? Pues podemos pensar, aunque no son analogías que nos vayan a llevar a una conclusión matemática, en que ojalá suceda, si la implicación es buena, lo que sucedió con el informe anual de gobierno corporativo en España y en otros países, que cuando se empezaron a promulgar los códigos, el Cadbury en el 92, en España el primero, el Olivencia en el 98, el cumplir o explicar, que es cómodo y respetuoso, daba lugar a que se cumplía pues, lo que se quería. Y lo peor no es esto, si es que es malo el no cumplir las recomendaciones de los códigos de buen gobierno, lo peor no es esto, sino que se explicaba cómo se quería. Y el legislador comunitario y el español han ido promulgando guías sobre qué queríamos que nos dijeseis o que entendieseis por cumplir o explicar. Y hay ejemplos incluso en estas guías, tanto las promulgadas por la Unión Europea como por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de mira,
explicar es esto. Entonces explican si es, por ejemplo, porcentaje de mujeres que hay en el Congreso. 74% de los consejeros son hombres, en vez de decir hay un número de hombres quizá superior al de mujeres. Entonces, bueno, se van explicando mejor las recomendaciones y quizá pueda suceder esto con una primera fase de no implicación por parte de los inversores institucionales y una fase posterior en la que, sea motu propio o sea por indicaciones posteriores del legislador, se impliquen más en las compañías. Podemos pensar en otra situación paralela, que de nuevo no nos debe llevar a una matemática jurídica que no existe, que es la del informe de responsabilidad social corporativa, o he puesto RSE, responsabilidad social empresarial, porque es lo que me he encontrado en las fuentes que voy a citar, pero a mí personalmente me gusta más responsabilidad social corporativa porque hace referencia a la persona que tiene que responder, que es la corporation, la corporación, la persona jurídica social, la compañía. Pero bueno, RSC o RSE, pues comenzó siendo la hermana Cenicienta, la Cinderella, del informe anual de gobierno corporativo. Bueno, hablamos del informe anual de gobierno corporativo, que nos gusta más o menos, pero que hace referencia a la compañía, y además tenemos que hablar de que si respetamos el medio ambiente, que si ayudamos a alguna charity en nuestro entorno, que si... Y era como la hermana pequeña, como... Pero según en nuestra sociedad, cada uno de nosotros, pensémoslo, hemos ido viendo, me gusta que esta compañía pues, es respetuosa con el medio ambiente y que reciclan y que sus envases y que ayuda a este orfelinato o a este, lo que sea. Empezamos a comprar esos productos aunque sean un poco más caros. Y entonces la responsabilidad social corporativa se ha convertido en algo que reputacionalmente te eleva, y en términos empresariales es muy importante que tu volumen de negocio ha aumentado. Y entonces nos encontramos con que hay un informe hecho por Marca España y por Forética que aquellas carteras de inversión que invierten en sociedades que son respetuosas o que tienen un informe de responsabilidad social corporativa muy positivo, han ido ascendiendo. Con independencia de los sectores, pues han ido ascendiendo. Y hoy día la responsabilidad social corporativa es algo muy importante en el ámbito empresarial. Pero incluso en términos nacionales, ese mismo informe de Marca España y de Forética sitúa a unos y otros países, y el puntito rojo es España, más o menos altos en función de que se respete o no el informe de responsabilidad social corporativa. Bien, pues veamos qué es lo que sucede con del mero fomento de la implicación a la verdadera implicación en las compañías por parte de los inversores institucionales. Voy a ir un poco más rápido en mi sesión y hace referencia, por lo que a identificación se refiere, la directiva a los intermediarios, y ayer se nos hablaba muy bien de cómo hay veces que las cadenas de intermediarios nos llevan transfronterizamente a otros países donde está el que invirtió, pero en nuestro Iberclear, nuestro depositario de valores, sea en una cuenta ómnibus, sea pues, en una cuenta a nombre del inversor institucional, está el que aparentemente es el accionista, pero el beneficiario último, y que quizá es el accionista fácticamente, no lo conocemos. Bien, aquí está pues, el depositario central de valores en España, pues es Iberclear. Las entidades participantes en Iberclear son en España, y estoy traduciendo a términos españoles lo que todavía no se ha transpuesto la directiva. En julio de 2019 de este año tendrá que suceder, pero en la directiva se hablan con otros términos. Yo he traducido al español, pues las entidades participantes en nuestro depositario central de valores, que es Iberclear, son sociedades de valores, son agencias de valores, son entidades de crédito, puede haber otros sujetos, ¿no? Ahí están las cuentas ómnibus. Voy a ir un poco más rápido. Un 43% de los inversores en bolsas españolas no son residentes en España, de modo que vendrá bien el seguir esa cadena de eslabones con los intermediarios para poder llegar a identificar aquel con el que la compañía quiere hablar o aquel que quiere hablarle a la compañía.
de nuevo, pues en la encuesta que hemos hecho, la Cátedra de Derecho a los Mercados Financieros y Emisores Españoles, hemos preguntado sobre esto, hemos preguntado a las sociedades cotizadas quién debe pagar esto, y no es de extrañar que digan que deben ser los propios beneficiarios de esa información y no ellas. Bien, y en cuanto al deber de los inversores institucionales, coincido con lo que decía ayer Segismundo Álvarez. La directiva habla de un término muy bonito, muy importante, que es deber de transparencia, pero eso sería un deber como sujeto, pasivo, agente. Yo informo de lo que yo tengo que hacer. Creo que es mejor hablar de deber de información y de qué nos tienen que informar estos inversores que de media se están 6 meses en las compañías y que con bastante frecuencia lo que dicen, sin haber dicho que van a estar 6 meses en la compañía, es páguense más dividendos. Pues nos deben informar de cuánto tiempo van a estar en la compañía, cuáles son sus estrategias de inversión, y que continúen diciendo páguense más dividendos, y los demás les dirán: a ti, que te vas a ir acto seguido antes de que termine el ejercicio social. Bien, pues se les pide eso, y se les pide eso para ¿quién? Si hay deberes, hay acreedores. ¿Quiénes son los acreedores de esos deberes? En primer lugar, la propia sociedad emisora, también los socios. También hay veces que una sociedad filial, cuya suerte depende en gran medida de lo que ocurra en la sociedad matriz, es también acreedora y puede decir algo, y nos hablarán luego de la posibilidad de llevar a juicio por votos incluso, que dices, caray, responsabilidad del ejercicio de un derecho, o por otras circunstancias se puede llevar a juicio a un accionista, y una sociedad filial puede decir: mi suerte fue esta y lo voy a tener más o menos difícil, pero ahí están unos daños y perjuicios, y ahí estará una fase sumaria del juicio en la cual yo puedo llegar a probar que mis perjuicios, en cierta medida, su causa está en la actitud de este inversor en la sociedad matriz de la cual yo dependo, ¿no? Los grupos de interés, pues los trabajadores, pues en una OPA, ellos saben que hay veces que fruto de una OPA, pues al final hemos tenido, son fusiones fácticas en ocasiones, hemos tenido unas sinergias que se buscaban, y benditas sean a lo mejor para toda la compañía, pero malditas sean para mí porque me van a despedir. Entonces los trabajadores también son acreedores de esa información. ¿Qué va a votar usted respecto a esa OPA que se lanza sobre nosotros? Los inversores actuales y futuros también, y de hecho los principios de gobierno corporativo de la OCDE hacen referencia a ese duty of disclosure, luego que estos serían unos quintos acreedores, ¿no? Voy a ir más rápido, pero mencionemos, como antes adelantaba, que si mueves una piececita o introduces una nueva piececita en el motor del ordenamiento jurídico de un país, te puedes encontrar con que a lo mejor se enganchan las ruedas dentadas de una con la otra y no se mueve una biela, y se está pidiendo implicación de los accionistas que participen. Es bien visto el que tengan pues, posiciones largoplacistas y significativas, pero sin embargo a esas mismas instituciones de inversión colectiva, la Ley de Instituciones de Inversión Colectiva y el reglamento, la LIC y el RIC, en sus artículos 32 y 51.2, dicen, cuando el escenario era bien distinto, que no es positivo que ejerzan una posición de influencia notable en la sociedad. Estaba bien vista esa posición largoplacista de las compañías, de las instituciones de inversión colectiva, que ponen ahí un dinero y contemplan qué es lo que sucede, pero resulta que ahora se les está diciendo que se impliquen más. Entonces esto habrá que revisarlo, ¿no? Y objetivo genérico y objetivos específicos. ¿Qué quiere el legislador comunitario con la implicación? El genérico es que la Junta sea más importante, y ahí están las competencias de la Junta, las decisiones más importantes, las del día a día, el Consejo de Administración, pero el mismo Consejo de Administración sabe que algunas suyas deben ser de la Junta. Bien, pues ahí están, esos son los objetivos genéricos. Pero ahora, por las necesidades que hay en el mercado, el legislador ha dicho: y quiero especialmente que os impliquéis en dos temas, en retribución de administradores y en operaciones con partes vinculadas.
Y entonces, parte de los artículos de la directiva que modifican la de 2007 hacen referencia a esto, a la retribución de administradores, a la información que hay que aportar a ese respecto e igualmente respecto a las operaciones con partes vinculadas. Hemos preguntado a las sociedades cotizadas españolas y por ir rápido, puedo destacar que la normativa española en algunos puntos es más exigente por lo que a información sobre retribuciones de los administradores se refiere que lo que nos está diciendo la directiva comunitaria que hagamos. Y que en algunas de las respuestas podrán ver ustedes en las encuestas que las sociedades cotizadas españolas han dicho, bueno, aprovechando que se nos dice que si el voto sea consultivo o que sea simplemente debate, pues en algunas de las respuestas han dicho que acojámonos a la mayor flexibilidad que nos ofrece ahora la directiva, pero en otras están acostumbradas a lo que ya les está pidiendo el mercado y han dicho, sigamos con la reputación que nos ofrece el cumplimiento de la actual normativa española por lo que a retribución de administradores se refiere, ¿no? Y continúo rápido, pues también respecto a operaciones con partes vinculadas, hemos hecho preguntas que tienen ustedes en la carpeta y que además, insisto, adjuntaremos como anexo al libro en el cual se recogerán gran parte de las ponencias de este congreso. Y esto es todo y si tienen algunas preguntas estoy a su disposición y muchas gracias por su atención.